neurología en el servicio de urgencia. Hay varios estudios que muestran que aproximadamente el 10% de las consultas en servicio de urgencia son de índole neurológica. Entonces, y debido a su alta morbilidad y mortalidad, es importante tener más o menos claro el enfrentamiento. Y la verdad es que el vértigo muchas veces puede ser bastante desafiante, y en ese contexto la presentación está enfocada principalmente desde el punto de vista neurológico en los hallazgos clínicos por historia y examen físico, que nos ayudan a discernir si esta patología es de carácter central o periférico. Y menos en detalle, catalogar las principales que vemos en el servicio de urgencia. Entonces, con esa pequeña introducción, podemos ver que el vértigo o el mareo, como es un motivo de consulta frecuente, y puede llegar a ser el 4% del motivo de consulta en servicio de urgencia. Esto abarcando las personas que consultan netamente por mareo, no solo por vértigo. Y esto, como podemos ver en la gráfica, incluye tanto pacientes con patología vestibular o patología neurológica central o patología de otra índole. Por ejemplo, un paciente con una arritmia o con una disnea o una patología médica muchas veces puede presentar esta sensación de mareo, que puede ser grave y de otro origen. Y siempre hay que tenerlo en cuenta. El 20% del motivo de consulta neurológica en servicio de urgencia es el vértigo. Y la mayor porcentaje de los pacientes que consultan por vértigo en el servicio de urgencia son vestibulares, ¿ya? Son de origen vestibular y de origen benigno. Pero debido a la alta gravedad de las patologías neurológicas, es muy importante que ese 10% de patología neurológica que produce vértigo en el servicio de urgencia sea bien distinguida. Lo más frecuente que vamos a ver en el servicio de urgencia es el vértigo paroxístico postural benigno, bueno, la hipotensión ortostática, la vestibulopatía unilateral aguda, la migraña vestibular y el Meniere. Y como le había comentado, el 4 al 15% de los vértigos o mareos que estén en el servicio de urgencia tiene el diagnóstico de infarto cerebral, cuando los pacientes consultan por vértigo. Y lo más habitual es que sean de cerebelo, de bulbo raquídeo o de protuberancia. Entonces, primero hay que, en el enfrentamiento con el paciente, tenemos que ver qué es el mareo para el paciente, porque el mareo es un síntoma inespecífico y se refiere a toda sensación de orientación alterada en el espacio. Y no necesariamente se traduce en un trastorno orgánico. Entonces, y esta expresión de mareo, que es una alteración de los sistemas que contribuyen al equilibrio y la percepción de la posición y movimiento, puede producirse por una alteración del sistema visual, del sistema vestibular o propioceptivo. Y las personas pueden distinguir mareo como inestabilidad, desequilibrio, emborrachamiento, cabeza pesada, embotamiento, visión borrosa, o etc. Depende un poco de la creatividad del paciente. Entonces, en vez de utilizar la palabra mareo, es mejor definir qué es lo que tiene el paciente, en algo un poquito más específico que nos ayude en la historia clínica. Y el vértigo es un poco más específico que la palabra mareo, porque el vértigo es una alucinación de movimiento, una alteración vestibular o central que produce una sensación rotatoria de movimiento que no existe y que puede ser en el eje del cuerpo o alrededor del cuerpo, ¿ya? Que lo que es un vértigo objetivo o un vértigo subjetivo. Y el vértigo es un síntoma que es más habitualmente presente en los síndromes vestibulares. El equilibrio es una de las funciones más importantes del ser humano. Esto, como comentamos, pues, es sostenido por el sistema visual, propioceptivo y vestibular,
Con respecto al sistema vestibular, los principales componentes son el utrículo y sáculo, que se encargan de los movimientos de traslación y aceleración, y las ampollas y los canales semicirculares, que son los movimientos rotatorios. Un segundo. Me molesta un poco. Ahí sí. El vértigo, en el examen neurológico, historia y clínica, es fundamental la aproximación del vértigo y diferenciar el vértigo periférico y central. Esto para enfatizar un poco más el punto al principio. Y incluso con exámenes más avanzados como la resonancia de cerebro, en las primeras 48 horas de un paciente con vértigo y un infarto cerebral puede haber un 12% de falsos negativos. Agradecería si pueden silenciar en los micrófonos. Bueno, y el host me ha silenciado. Un segundo. Ahí sí. Disculpe. Y hay varios estudios que demuestran la importancia de la semiología en estos casos, y este es un ejemplo, por ejemplo, un impulso cefálico normal más la presencia de skew deviation, que es la alteración de la fijación de la mirada, o la presencia del un nistagmo que cambia de dirección o multidireccional, es 100% sensible y 96% específico de un infarto cerebral. Y por ejemplo, la presencia de un impulso cefálico es muy sugerente de una patología vestibular, de una alteración del impulso cefálico. Entonces es importante conocer estas maniobras y las vamos a repasar un poco en estos momentos. En la anamnesis tenemos que primero catalogar, sin usar la palabra mareo, cuál es la sensación que tienen, catalogar la duración, la relación con los cambios de posición, específicamente si es al levantarse o mover la cabeza, y los desencadenantes. Y en el examen neurológico vamos a ver varios puntos: la inspección, la motilidad ocular, la mirada, el nistagmo optoquinético y el nistagmo común, el reflejo oculovestibular, las maniobras posicionales, la metría y la diacocinesia, la hispedestación y la marcha, que ojalá siempre tienen que estar incluidos en el examen neurológico en pacientes con vértigo. En la inspección es muy importante ver la posición espontánea en la cabeza, porque en los pacientes con vértigo, tanto periférico o central, es muy habitual ver una inclinación de corrección cefálica, ¿ya?, que puede indicar la lateralidad de la lesión. También pusimos la hispedestación, debido a que es una de las partes más importantes del examen neurológico en vértigo. Hay que ver la postura espontánea del paciente. Un aumento de la base de sustentación de más de 10 centímetros entre ambos pies habla de un aumento de base y un trastorno cerebeloso. Y si hay pulsaciones, si hay lateropulsaciones o retro o anteropulsiones. La maniobra Romberg es fácil de usar. Uno pide al paciente que se ponga de pie, con los ojos cerrados y los pies relativamente juntos, y vemos que ante la pérdida de la percepción visual, el paciente cae. Eso habla en general de un déficit propioceptivo, y primero fue descrito en las tablas dorsales en sífilis. Y es muy útil hacer la marcha en tándem para ver el desequilibrio del paciente. La marcha, si en el caso puede ser posible, con los ojos abiertos, evaluar el aumento de base y la inestabilidad. Y con los ojos cerrados, si hay un trastorno vestibular, muchas veces, por ejemplo, una neuritis vestibular, muchas veces vamos a ver que el paciente al avanzar y retroceder cambia de dirección, lo que se va llamando una marcha estrellada. Con respecto a la motilidad ocular, vemos el rango del movimiento y el paralelismo del ojo, que es muy importante. Si encontramos un defecto en el paralelismo del ojo, significa que tenemos una patología de tipo central.
Y tenemos que ver los movimientos con la mirada central a izquierda y derecha. Y observar la pérdida de paralelismo mono o binocular. Para esto también es útil el cover test. Tapar el ojo con la mirada fija y destaparlo. Y ver si hay una corrección de la mirada ocular. Ese es el skew deviation, que es una alteración del paralelismo ocular. ¿Ya? Tenemos que ver la mirada. Cuando vemos la mirada también vamos a evaluar el distagmo. El distagmo espontáneo no se hace en las miradas extremas, sino que se hace hasta la visión de la carúncula. Se hace con la fijación a 10 a 40 grados horizontal, 10, 20 grados vertical. ¿Y qué tenemos que ver? Nistagmo espontáneo. También podemos ver el seguimiento de la mirada con un lápiz, seguir la mirada. Y la mirada sacádica, que el paciente viene enfrente, le presentamos un objeto y que mide rápidamente el objeto. Y vemos si hay latencia, la velocidad del movimiento que hace el paciente y la metría ocular. Esto es muy importante, lo habíamos visto antes, los reflejos de tipo óculo-vestibulares. Y es muy importante acostumbrarnos a hacer el test de impulso cefálico, el Head Input Test, en el que vamos a ver con movimiento rápido con fijación de la mirada del impulso distante. Y esto habla de una hipofunción vestibular. Si vemos una alteración del impulso cefálico, es muy, muy sugerente de una patología de tipo periférica vestibular. Esto se hace con la mirada, fijando la mirada del paciente y uno movilizándolo derecha-izquierda y después hacer una rápida corrección de la mirada y ver si hay un defecto en la mirada sacádica. Acá hay un ejemplo, un video. No sé si se ve el video. ¿Se escucha? ¿Se ve el video? No, Martina, no se ve. Un segundo. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí está. Entonces acá vamos a ver cómo el médico moviliza la cabeza del paciente de forma rotatoria y vemos el movimiento de corrección, que normalmente la corrección rápida de lo ocular tiene la misma velocidad que la corrección rápida al mover la cara. Entonces, fija la mirada del paciente y primero la moviliza lentamente, también para que se vaya acostumbrando. Le mencionamos que va a mover rápidamente la cabeza y en la posición de rotación va a hacer una corrección rápida. Ve que el ojo se fija y moviliza junto con el movimiento del médico, y esa corrección rápida que hace tiene una corrección también rápida ocular. Eso está alterado en los movimientos y por las alteraciones vestibulares. Entonces, aquí vemos una corrección sacádica en que la corrección es más lenta de lo habitual, ¿ya? Entonces, al movilizar rápidamente hacia el centro de lateral, esa corrección es patológica en la animación 3D, ¿ya? En la animación del dibujo. Esa alteración es sutil y hay que acostumbrarse a ver estos pacientes con la alteración vestibular para fijarse, pero se puede grabar con esto del slow motion o con costumbre uno ve que hay una alteración en la corrección de la mirada sacádica. El nistagmo corresponde a un movimiento ocular reflejo, compuesto por una fase lenta y fase rápida. La fase rápida es la que nos da la dirección del nistagmo, y es la parte perceptible del nistagmo. Y hay 4 tipos de nistagmo: espontáneo, posicional, optokinético y postcalórico. Son muy útiles los 4, pero en general en servicio de urgencia nos va a servir o vamos a tener accesible a por nosotros mismos, es más que nada el nistagmo espontáneo y el optokinético.
Este es un nistagmo que cumple ley de Alexander, que es hacia la derecha. Y vemos cómo con la mirada hacia izquierda se reduce el nistagmo, y al mirar hacia la derecha el nistagmo aumenta, unidireccional. Grado 3 con ley de Alexander. Este es un nistagmo de un paciente con una enfermedad de Meniere. Es una patología de tipo periférico, vestibular. ¿Qué vemos del nistagmo? En el nistagmo espontáneo, al posicionar la mirada, vemos la dirección del nistagmo y el grado, si es 1, 2 y 3, si está presente a la izquierda, al medio y a la derecha. Tenemos que ver el nistagmo fijando la mirada, y tenemos que ver si cumple la ley de Alexander, o sea que la dirección del nistagmo, hacia la dirección del nistagmo, el nistagmo es más intenso, como en el video anterior. Si no cumple la ley de Alexander, es criterio de un nistagmo de origen central. Si tenemos algún criterio de nistagmo de origen central, el paciente lo más probable es que sea, tiene que ser estudiado profundamente para descartar una patología central, porque muy probablemente será de tipo central. Entonces tenemos que completar todas estas leyes para estar seguros con el paciente. Con la fijación ocular, si uno fija la mirada en un objeto más distante, por ejemplo un lápiz, la fijación ocular va a hacer que el nistagmo se reduzca en los nistagmos periféricos, pero se va a mantener en los nistagmos de tipo central. Y las maniobras posicionales. Las maniobras posicionales nos referimos más que nada a las maniobras de Dix-Hallping. Estas maniobras son útiles para tener más herramientas sobre el nistagmo es central o periférico. Los nistagmos periféricos posicionales, cuando son periféricos, hay una latencia del tiempo. Al partir el nistagmo, uno hace la maniobra, tiene que esperar algunos segundos, 5 o 10 segundos, y ver la mirada. El nistagmo que es periférico, va a producir, con la maniobra posicional correcta, va a producir una sensación de intenso mareo, y después de una latencia va a iniciar un nistagmo intenso, en el cual va a ser de corta duración, de algunos segundos, y bastante molesto para el paciente. Estos nistagmos son paroxísticos, intensos y transitorios, característicamente con un episodio de incremento decrescente, y desaparecen, y son fatigables. Si uno es malo y repite la maniobra, va a producir la misma sensación de vértigo, pero si se va repitiendo y repitiendo, la maniobra va produciendo cada vez menos vértigo y menos nistagmo. Y el nistagmo central no tiene una latencia, va a estar presente en todo el momento, puede ser gatillado por alguna de las posiciones, y es permanente, no disminuye con la fijación ocular y no se fatiga. El nistagmo central es el de abajo, no se fatiga. Las maniobras de Dix-Hallping se pueden usar en el box de urgencia, en la consulta, hospitalizado. Puede ser con oculografía o en forma natural, como lo hacemos habitualmente. Se pide al paciente que se siente con mirada fija hacia adelante, se desciende la cabeza del paciente, tiene que quedar relativamente colgando, y primero probamos con mirada derecha. Miramos si se evoca el nistagmo, lo levantamos. Después posición central y después posición izquierda. Y vemos las características del nistagmo y si se gatilla y es un nistagmo posicional. A esto se agrega la maniobra para ver los canales horizontales. Y esto es más fácil, podemos partir con esto para ver si se gatillan de inmediato, con el movimiento rotatorio de la cabeza derecha e izquierda, y ver si es que se gatilla el nistagmo. El nistagmo optokinético en general es de laboratorio y no lo vemos, pero está alterado en patologías centrales. Esta tabla es bastante importante, y vemos que la diferencia entre nistagmos periféricos y centrales. Los nistagmos periféricos presentan en general crisis previas, el vértigo es intenso, es un síntoma vegetativo muy intenso, tienen náuseas y vómitos, son muy molestos.
Siempre hay que preguntar si presentan alteraciones cocleares, hipoacusia o tinnitus. Tienen desequilibrio, pero poco y lateralizado durante la crisis. No tienen cefalea. La cefalea es un síntoma de alarma para el vértigo periférico. No tienen cefalea ni alteración de conciencia. Y tienen las características del nistagmo que estábamos mencionando, que es unidireccional, que cumple la ley de Alexander, que disminuye con fijación ocular y presencia durante la crisis, y tiene latencia, es paroxístico y transitorio y fatigable. En cambio, los vértigos centrales, en general, son largos, presentan por varios minutos, horas o días. No se presentaban vértigos similares anteriormente. Tienen poco vértigo y es mejor tolerado. Los pacientes describen esta sensación de mareo o vértigo leve. Tienen poco vómito, a menos que tengan síntomas de hipertensión intracraneana o lesiones de tronco que comprometan y puedan producir vómito. No tienen hipoacusia, a menos que sea un infarto de la arteria laberíntica, de la AICA, pero en general no tienen hipoacusia. El desequilibrio es muy importante, por eso es muy importante hacerlos caminar, tiene aumento de base de sustentación y se caen los pacientes, incluso con infartos pequeños, cerebelosos o de tronco. Tienen cefalea muchas veces y pueden tener alteración de conciencia, y el nistagmo es o multidireccional, ley de Alexander negativo, que aumenta con la fijación ocular. El nistagmo está presente en todo el momento, incluso si no hay crisis de vértigo, y el nistagmo posicional no tiene latencia y es permanente. Los estudios complementarios, podemos hacer estudios complementarios de otorrino, como el octavo par, y en la urgencia lo que vamos a pensar es, vamos a hacerle un estudio de imágenes, pero lo más importante es el saber que el examen físico es el que manda, porque hay falsos negativos con la resonancia en las primeras 48 horas, que puede llegar a ser un 15, un 20%, y teniendo resonancia. Y hay que saber que el escáner de cerebro tiene muy bajo rendimiento en fosa posterior, o sea que casi no hay que pensar en el escáner en estos pacientes en el que nos va a ayudar. Claro, puede descartar una hemorragia, un gran infarto de la ínsula, para tranquilidad de uno se puede hacer, pero hay que tener claro que lo más importante es el examen físico. Y si tenemos disponibilidad de una resonancia y tenemos algún signo de alarma, hay que hacerlo. E incluso si sale normal, pero tiene signo de alarma, hay que dejarlo hospitalizado, ¿ya? El examen físico es el que manda. Entonces el TAC tiene muy bajo rendimiento y la resonancia tiene mayor rendimiento y descarta lesiones de tronco. Y el estudio angiográfico se toma cuando se piensa que hay una lesión vascular. Vamos a hablar rápidamente de algunos síndromes vestibulares periféricos, un par de palabras, y un par de palabras de algunos vértigos centrales. Los vértigos periféricos son lesiones que se producen en el aparato vestibular o el nervio vestibular, y se asocian a compromiso muchas veces de la cóclea o el nervio coclear, y son el 90% de los vértigos. Entonces, un vértigo intenso, brusco, rápido, con evolución regresiva. A los pacientes se les pasa, ¿ya? En general, si tú tienes un infarto cerebeloso, no se va a presentar por ataque, va a presentar el vértigo en forma constante. Está asociado a intensa sintomatología vegetativa. Los pacientes vomitan, tienen náuseas, se sienten pésimos. Y las alteraciones del equilibrio pueden producirse lateropulsiones hacia el lado de la lesión, y van a haber nistagmos unidireccionales que pueden ser intensos, pero son unidireccionales y cumplen ley de Alexander, y son dirigidos hacia el lado de la lesión. El más común de todos es el vértigo paroxístico posicional benigno, BPPB, que es el cuadro más frecuente, se presenta típicamente entre los 50 y 80 años. Hay una fisiopatología que se piensa que es por una alteración de los canales semicirculares, por desechos de otoconias que circulan y pueden hacer estimulación de las ámpulas y del utrículo. Y esta fisiopatología hace que los cambios de posición son los que gatillan este vértigo intenso. Y la etiología es idiopática, se postula esta patología de los otolitos, y muchas veces vemos estos BPP
en pacientes post-trauma. Son crisis desencadenadas por cambios bruscos de posición, de corta duración, a veces con náusea pero poco vómito, no tienen tinnitus o hipoacusia, examen de bipedestación y marcha es normal, y muchas veces puede tener nistagmo espontáneo, pero muchas veces no lo vemos. Por eso son tan importantes las maniobras posicionales, porque se gatillan por las maniobras posicionales típicamente descritas. Tienen movimientos de nistagmo geotrópicos en relación a la Tierra, con latencia en algunos segundos, paroxístico asociado a vértigo y fatigable, como ya describí. Y el tratamiento, podemos darle fármacos antivertiginosos, pero no sirven de tanto. Y lo que más usamos habitualmente es que lo vea un kinesiólogo, un técnico que sepa las maniobras de Epley y que haga reposición de los canales de estas otoconias en los canales semicirculares. Y esta reposición tiene una efectividad bastante alta. El posterior es el que normalmente se ve afectado en estos casos. La neuritis vestibular, muy habitual, crisis de vértigo intenso, puede ser recurrente y sin síntomas cocleares. Se produce por una lesión aguda del nervio vestibular o el ganglio de Scarpa y muchas veces está asociado a un cuadro infeccioso previo. Por ejemplo, con COVID hemos visto algunos casos de neuritis vestibular post-COVID a los 10 días de evolución, por un mecanismo disinmune. El primer episodio suele ser intenso y prolongado, muy molesto, asociado a náuseas y vómitos. Tiene una fase aguda con lateropulsiones, nistagmo espontáneo hacia el lado sano, exacerbación del posicional del nistagmo. Y en la fase secuelar vemos que el paciente tiene un defecto vestibular que compensa a largo plazo, cede de forma espontánea y con ayuda de fármacos ayudamos a paliar los síntomas y tenemos una marcha estrellada y ausencia de nistagmo a largo plazo. Tienen recuperación espontánea y muchas veces damos fármacos por los primeros días, antagonistas de calcio como la cinaricina y o difenidol. Y le pedimos que haga ejercicios vestibulares con el kinesiólogo terapeuta o el técnico de otorrino. Las parálisis vestibulares son bruscas y severas, con síntomas vegetativos intensos, producen desequilibrio y pueden estar asociadas a hipoacusia y se ven lentamente en 20 a 30 días. Son virales o vasculares de etiología y muchas veces los tenemos que hospitalizar porque los pacientes se deshidratan por los vómitos o no pueden caminar y no son autovalentes por ese episodio, por el desequilibrio. Y puede producir una sordera, arreflexia vestibular y es importante que los vea el otorrino. Y tenemos el hidrops endolinfático, la enfermedad de Meniere, que son ataques de vértigo que se produce por un defecto en la absorción del líquido endolinfático, lo que produce un defecto del sistema vestibular. Hay varias causas probables, TEC, laberintitis, idiopático. Cuando es idiopático hablamos de enfermedad de Meniere, y tiene un inicio entre tercera y cuarta década de la vida, produce la tríada clásica de vértigo, hipoacusia y tinnitus, crisis de vértigo precedidas de síntomas auditivos, y las crisis van dejando muchas veces secuelas auditivas. Y un par de diapositivas sobre vértigos, de los síntomas y los principales vértigos centrales. Solo el 10% de los pacientes que consultan por vértigo en la urgencia, pero muy importante por su morbilidad y eventual tratamiento en el servicio de urgencia. Comprende las lesiones de los núcleos vestibulares y las neuronas vestibulares, y muy rara vez compromete la audición, muy raro, pero son pacientes con nistagmo unidireccional o multidireccional, suele ser persistente, aumenta con la fijación ocular y hay alteraciones de pruebas optoquinéticas y calóricas en los nistagmos. El nistagmo posicional es persistente, sin latencia, no fatigable y con poco náusea y
sin vómito en general, puede presentar poco vómito. Y podemos tener distintos tipos de lesiones centrales, de línea media o de tronco cerebeloso con síndromes alternos como el infarto bulbar lateral, con afectación del tronco cerebral, el cuarto ventrículo o vermis cerebeloso. Puede ocurrir un síndrome vestibular central asociado a pares craneales o vías largas, con presencia de nistagmo central, y puede ser por infartos, por esclerosis múltiple o tumores. Síndrome cerebeloso por alteraciones vasculares fundamentalmente o tumorales, o congénitas o degenerativas por alcohol. O del ángulo pontocerebeloso por schwannomas o neurinomas del octavo, en el que puede ocurrir un síndrome del ángulo pontocerebeloso con compromiso del quinto y séptimo par ipsilateral y lesiones de funciones cerebelosas del mismo lado de la lesión. El síndrome cerebeloso, dos palabras, eh, puede ser predominantemente con ataxia o hipotonía si compromete el vermis, o puede ser hemisférico con dismetría, disinergia y diaococinesia, y con la característica de disartria escándia, con una disartria con tono de voz alto y bajo, que es cambiante. Produce una dismetría, que es una alteración e incapacidad de movimiento, incapacidad de medir movimientos en cantidad y velocidad. Se realiza típicamente la prueba de índice nariz y talón tobillo. Una disinergia, que es una alteración de la composición del movimiento, que muchas veces vemos conjunto a la dismetría, y la disdiadococinesia, que es una imposibilidad de realizar movimientos alternantes, por ejemplo, en la maniobra de pronosupinación. Podemos tener signos oculares característicos, como el nistagmo que describimos, una dismetría ocular en las miradas sacáicas, o sea que hay una alteración en la fijación de la mirada, la hiperexcitabilidad a las pruebas vestibulares, el flutter ocular, que es bastante llamativo, este movimiento ocular rápido, o una disritmia ocular. Y el síndrome del ángulo pontocerebeloso produce hipoacusia y tinitos, mareo no sistematizado e inestabilidad, nistagmos patológicos, compresión del tronco con alteración de la mirada horizontal, compresión de otros nervios craneales, fundamentalmente el quinto, y paresia facial. Produce cefalea, presentación tardía, se produce por el schwannoma, un neurinoma del acústico, y siempre ver en estos pacientes que no vayan a tener una neurofibromatosis. El síndrome vulvar lateral, que es un síndrome alterno con alteración sensitiva unilateral, ipsilateral de la cara y contralateral del hemicuerpo, con síndrome de Horner, con alteraciones deglutorias severas, con un vértigo muy severo y alteración oculomotora con síndrome de Horner. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda que podamos resolver o algo que se quiera acotar. Buenos días, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? Hola, soy Ricardo Guerrero, acá de Natales. Bueno, quedó claro que el examen físico siempre es con lo principal, y en exposiciones de medicina de urgencia, los especialistas de esa área como que proponen mucho como estudios dirigidos, y se ha nombrado el protocolo HINTS. El protocolo HINTS como para discriminar como rápidamente estos síndromes vestibulares. ¿Qué experiencia tienen ustedes o qué nos sugieren si es que no sería La, una herramienta? ¿Sí? la verdad que como todos los protocolos, no lo quise incluir acá porque lo incluimos con todo el examen físico y le pusimos el énfasis a el impulso cefálico. Yo creo que es de extrema utilidad. Como vimos, puede ser incluso más útil que la resonancia en las primeras 48 horas. El impulso cefálico, el skew deviation y la alteración de nistagmo. Yo creo que puede ser aplicado y es como en forma abreviada, pero yo creo que
es muy importante en la urgencia ser ordenado y hacer el examen neurológico completo, que es lo que más yo creo que utilidad tiene, junto con una buena historia. A veces al principio uno se demora más, pero al final no te vas demorando tanto en ver los tipos de nistagmo y el, el tema de la marcha, por ejemplo. Pero sí, puede ser de mucha utilidad para incorporarlo, es de utilidad. Muchas gracias. ¿Más consultas? Doctor Martínez. Bueno, ojalá siempre tratar de hacer maniobras posicionales, darse el tiempo de examinar, de hacer las pruebas cerebelosas. Y el vértigo puede ser una patología, la verdad, traicionera. Entonces yo creo que ante la duda, siempre si queda una duda de que pueda ser central, es mejor estudiarlo. ¿Tenemos alguna consulta o alguna otra consulta, doctor?